Bienvenidos a Biología Evolutiva Humana, a la cátedra A. Esta es una clase teórica introductoria al desarrollo embrionario humano. Los objetivos de esta clase son, por supuesto, conocer cómo es el desarrollo, qué etapas tiene, qué cambios ocurren durante los periodos de la gestación, puesto que también es importante saber cuáles son los periodos más susceptibles de daño al hijo, al embrión en desarrollo, y poder relacionar todos los contenidos de esta unidad con aquellos de genética, de los aparatos y sistemas reproductivos, y también los controles hormonales que ya hemos conocido en el sistema endocrino. Lo primero que vamos a destacar es que el desarrollo humano en realidad comienza cuando un óvulo es fecundado por un espermatozoide formando el huevo, o también llamado cigoto, la primera célula de un individuo. A partir de allí se genera un continuo crecimiento de células, porque somos individuos multicelulares, y estas células no son todas iguales, por eso la mayoría de ellas transcurre un proceso de diferenciación, aplicando estos conocimientos de activación de algunos genes y desactivación de otros, se convierten en diferentes tipos celulares. Esto conforma luego el organismo adulto. Es importante destacar que las etapas del desarrollo humano son un conjunto de etapas del desarrollo prenatal, es decir, justamente desde este cigoto, el desarrollo y la diferenciación celular, que dura aproximadamente 38 semanas o 40, ya vamos a aclarar esto, y que se divide en la etapa del germen o preembrión, el embrión y el feto, hasta el nacimiento en el parto. Y luego viene todo el desarrollo postnatal, que transcurre justamente desde ese nacimiento hasta el final de la vida, y esto no es lo que vamos a abarcar justamente en la embriología o desarrollo embrionario propio de esta clase, o de estas clases de esta unidad. Bien, vamos a aclarar primero un concepto. El desarrollo prenatal, la gestación o embarazo, en realidad transcurre, como dijimos, desde el momento de la fecundación, lo cual podríamos decir es el día 0, y transcurre a lo largo de ciclos lunares, que no coinciden con los ciclos solares. Los ciclos lunares tienen 28 días, y entonces la gestación tarda, término medio, 9 meses lunares. Esto es 9 ciclos de 28 días, es decir, 266 días, y eso nos da 38 semanas de duración. Ahora, como el embarazo se constata, o se ha constatado históricamente desde la primera falta de la menstruación, hay que tener en cuenta de que se contaba desde la falta de la menstruación en adelante. Quiere decir que antes de esta menstruación hubieron 15 días desde el día 14 al final del ciclo, con el inicio de la menstruación, que no se pudieron contabilizar. Entonces, en la práctica, el embarazo se cuenta justamente desde la última menstruación, y entonces hay que agregarle 2 semanas más, contabilizando 40 semanas. O sea que lo normal es contabilizar 280 días o 40 semanas. Mientras que la realidad biológica, digamos, indica que serían 38 semanas desde la ovulación. Esto es el término medio. Algunos embarazos culminan en las 37 semanas y otros en las 42. Por lo tanto, decimos que término medio contabilizamos 40 semanas de la duración de la gestación. Bien, antes de llegar a este fenómeno del desarrollo embrionario, de que haya un cigoto para generar un embrión, se produjo la formación de los gametos, es decir, del óvulo y de los espermatozoides.
Vamos a la gametogénesis. Recordemos la gametogénesis femenina. La gametogénesis femenina se produjo en el ovario, en una de las estructuras reproductivas femeninas internas, y debemos decir que las hormonas controlaron, si recuerdan ustedes, las gonadotrofinas hipofisarias controlaron el desarrollo de los folículos ováricos hasta la mitad del ciclo, dando como resultado en la mitad del ciclo la ovulación o liberación de una gameta femenina que en realidad, vamos a ver, es un ovocito secundario más que un óvulo. Se va a transformar en el momento de la ovulación y específicamente durante el encuentro con el espermatozoide en un óvulo real. Bien, esa ovulación que libera el líquido folicular y el óvulo por un pico de FSH y LH, las hormonas hipofisarias, es capturado por el extremo de la trompa de Falopio y ingresa al interior de la trompa o de la cavidad tubaria y comienza a ser desplazado por las cilios del epitelio de la trompa para, digamos, migrar o ser transportado, mejor dicho, por toda la trompa para ser fecundado. Esto va a ocurrir en esta zona, en el tercio distal de la trompa, y luego, si es fecundado, ya como un ovocito fecundado, es decir, un cigoto que ya empieza su desarrollo embrionario, va a ir hasta implantarse en el endometrio, en la capa mucosa interna del útero. Lo que vamos a decir aquí es que las mujeres no ovulan 2 óvulos, por lo tanto, en un ciclo ovulan del ovario izquierdo y en otro ciclo ovulan del ovario derecho, ¿sí? Y la ovulación, la maduración de un folículo de Graf en un ovario, hace unas retroalimentaciones negativas que impiden que se terminen de desarrollar en el otro ovario, ¿sí? O sea, un solo ovario por ciclo está ovulando. Recordemos también que los ovarios tienen a células germinales que coparon, digamos, este ovario cuando esta mujer era un embrión. Es decir, ya en el útero materno, las niñas van desarrollando sus ovarios y son colonizados por las células germinales que luego van a ser las ovogonias, que cuando esta niña llegue a la pubertad van a comenzar el proceso de ovogénesis y allí comienzan los ciclos femeninos con ovulación, menstruación como fenómenos más notables, ¿no? Recordemos que en el ciclo ovárico teníamos entonces una primera parte, o llamada también folicular, ¿no es cierto?, bajo la FSH hipofisaria, donde los folículos crecen, donde van cuidando y madurando a la original ovogonia, que se va transformando luego por finalización de sus meiosis 1 y 2, se va a ir transformando en ovocito primario, va a quedar detenido allí, y cuando comienza esta niña a retomar los ciclos en la pubertad, cada mes, ese ovocito primario va a terminar sus meiosis transformándose en un ovocito secundario, y es el que sale durante la ovulación. Entonces, las ovogonias se guardaron iniciando la meiosis 1 en la mujer cuando la mujer es un embrioncito. A partir de la pubertad se retoma en cada ciclo, por el juego hormonal hipofisario, la maduración de estos folículos. Y entonces esa detención en meiosis 1 es retomada, culmina la meiosis 1 y se produce la meiosis 2 hasta salir justamente el ovocito 2 del ovario en forma de ovulación o en el proceso de la ovulación. Y entonces,
la ovogénesis diremos que como fenómeno se define como la producción de gametos femeninos u óvulos que ocurren desde el estado inútero, se interrumpen y luego se retoman en cada mes o ciclo ovárico desde la pubertad hasta que la mujer deja de ciclar, y allí ocurren entonces en la ovogénesis el proceso de la meiosis 1, que nos da los ovocitos primarios, la meiosis 2, que nos da los ovocitos secundarios, y luego ese ovocito secundario ovulado termina su transformación para convertirse en un óvulo maduro y fértil, que es la gameta haploide femenina. Recordemos que es haploide porque de cada par de homólogos, de los 46 cromosomas que tienen las células somáticas, la gameta va a tener 23 porque va a tener solo uno de los miembros de cada par cromosómico. En cambio, en el varón, la espermatogénesis tiene lugar dentro de los testículos, que son las gónadas. En el embrión de un varón, la original gónada embrionaria fue colonizada también por las células germinales, y estas células germinales quedaron allí y no ocurrió más nada hasta la pubertad. En la pubertad, el juego de las gonadotrofinas, FSH, LH, impulsan que se desarrolle en cada túbulo seminífero embrionario detenido hasta la pubertad la verdadera espermatogénesis, activando que estas espermatogonias inicien y sin detención la meiosis 1 y meiosis 2 para formar los espermatocitos primarios, secundarios, y luego estos se transformen en espermátides o espermátidas y maduren así, transformándose hasta espermatozoides. En el varón, el proceso no se detiene embrionariamente, sino que quedan las espermatogonias esperando en la pubertad a ser estimuladas para formar la espermatogénesis de continuo. No hay ciclo, es un proceso continuo que no se detiene e incluso puede durar toda la vida en el varón. Esta espermatogénesis masculina ocurre entonces desde la pubertad y puede durar prácticamente toda la vida, depende de cada varón. Y en este caso obtenemos espermatocitos primarios, secundarios, y al finalizar la meiosis 2, que ocurre todo el tiempo, como toda la meiosis, nos da como resultado espermátides, que ya son células haploides, pero inhábiles todavía para nadar, para fecundar, se tienen que transformar en verdaderos espermatozoides por una transformación justamente, y que sería la gameta haploide fértil capaz de fecundar al óvulo y de unirse a él. Recordemos que nosotros habíamos presentado un esquema de las diferencias en ambas espermatogénesis y ovogénesis, o sea, en ambas gametogénesis. Hay diferencias. Primero, la espermatogénesis es más sencilla para estudiar porque de las células germinales originales justamente se generan por mitosis una reserva de más espermatogonias, y estas espermatogonias son las que están esperando la pubertad. En la pubertad, cada espermatogonia, cada una de ellas, por el juego hormonal, va a comenzar a desarrollar la primera división meiótica, generando, como la primera división meiótica es la reduccional, las primeras dos células haploides, que serían los espermatocitos primarios, generando las primeras células haploides, y estos espermatocitos secundarios, haploides, sufren la meiosis 2, y entonces generan así
las 4 células hijas haploides, que son las espermátides. Las espermátides se diferencian, transforman en 4 espermatozoides haploides y hábiles o viables. Esto quiere decir que de una célula original vamos a obtener 4 haploides. De una diploide, célula madre diploide, 4 haploides, todas viables. Esto genera, puesto que hay cientos de miles de espermatogonias que inician el proceso, bueno, a diario, entonces hay millones de productos, es decir, de millones de espermatozoides producidos a diario, todos viables. En la ovogénesis, en cambio, las ovogonias, las células germinales iniciales por mitosis generan muchas ovogonias. Esas ovogonias generadas por mitosis van a empezar a generar los ovocitos primarios, generando el inicio de la primera meiosis, y allí se van a detener. Así quedan en los ovarios en reserva también cientos de miles de estos ovocitos 1 detenidos en meiosis 1. Cuando la mujer inicia sus ciclos, su menarca, su primera menstruación, y luego en cada ciclo, algunas de estas ovocitos primarios, por el juego hormonal, van a comenzar a crecer en el folículo y a terminar la meiosis 1. Pero aquí radica la primera diferencia. Esta terminación de meiosis 1, cuando ocurre la división de los citoplasmas, una de estas células ya haploides va a tener todo el citoplasma, o gran parte del citoplasma, y en cambio la otra, aunque tenga también los cromosomas que corresponden, termina con muy poco citoplasma y degenerándose. Esto es el llamado cuerpo polar o corpúsculo polar. Entonces, de la finalización de esta meiosis 1, en el ciclo de ese mes, bueno, un ovocito primario va a quedar dando un ovocito secundario con citoplasma y un corpúsculo polar que continúa por un tiempo también dividiéndose, como ocurre con el ovocito 1, que por supuesto ambos van a ir a meiosis 2. Pero este fenómeno se repite. El cuerpo polar, al sufrir la meiosis 2, arroja 2 células hijas con poco citoplasma. En cambio, la otra célula, con todo el citoplasma, genera, por supuesto, una célula haploide con todo el citoplasma, y esta es la que está destinada a ser el óvulo. Entonces, en la ovogénesis tenemos que a partir de una célula madre diploide que sufre meiosis 1 y meiosis 2, tenemos solo una gameta u óvulo fértil más 3 cuerpos polares que están destinados a degenerar y no actuar como células viables como gametas. Por eso podríamos decir que en el tracto femenino la generación de una gameta es un proceso en donde se pone todo el cuidado en una única célula, que además es una de las más voluminosas de nuestro cuerpo, prácticamente con buena vista y buena luz visible, con la vista, con los propios ojos, mientras que en el varón la estrategia es la generación de muchas gametas, millones de gametas diarias. Este gráfico es el que en algún momento presentamos en el aparato reproductor o sistema reproductor, y acá se ve lo mismo de lo que hemos estado hablando, o sea, las células germinales que por mitosis generan más ovogonias, o en el caso del varón, espermatogonias. Esto es mitosis, mientras que luego, recién en la pubertad, arranca la meiosis, ¿sí? Tanto en mujeres como en varones, y cómo este proceso en la segunda división meiótica es tan diferente entre el varón,
que sigue siempre generando cada una dos células, hasta generar 4, y en cambio en la mujer, como tenemos los cuerpos polares, ¿sí? El tercer cuerpo polar aquí, que sale, y tenemos solamente un óvulo. Entonces, un óvulo y alguno de los espermatozoides del varón se fusionarán, ya vamos a ver cómo, en el fenómeno de la fertilización para generar el huevo cigoto, la primera célula de uno de los hijos de estos dos posibles seres femenino y masculino. Bien, ahora vamos a pasar a detallar un poquito más cómo es el óvulo. El óvulo, gameta o célula sexual o célula reproductiva femenina se forma, por supuesto, en los ovarios o gónadas o glándulas sexuales, y va a tener un citoplasma que se llama protoplasma o protoplasma o vitelo se le suele decir, y a la membrana de este óvulo se le llama membrana protoplasmática o vitelina porque es más compleja que la de una célula común, y por supuesto tiene los componentes propios del núcleo. Núcleo que, recordemos, es haploide, ¿no? Entonces, nunca podemos ver a un óvulo natural aislado porque siempre sale con la corona radiada, que son las células del folículo en el que fue anidado y con muchas de las cuales se desprenden. La corona radiada son estas células del folículo original que se desprenden con él. En el óvulo se puede observar el fruto de la segunda división meiótica que está ocurriendo en el momento de la ovulación, o está por terminar o está por ocurrir, y allí entonces se ve cómo está la segunda división meiótica con el uso meiótico, y la finalización de esto nos genera el cuerpo polar, ¿sí? Un cuerpo polar en el caso de la primera división meiótica. Cuando aquí se divida a su vez, vamos a estar en la segunda división meiótica. Además de los cromosomas del óvulo, se observa lo que se llama la membrana pelúcida, que es una membrana algo parecido a una gelatina que lo recubre, y también se observa, en el caso que esté en la trompa de falopio y haya habido cópula y haya habido semen ingresando, o sea, espermatozoides nadando, ingresando hasta llegar al óvulo, se puede observar los espermatozoides intentando fecundar a este óvulo. Los espermatozoides, por otro lado, gametas masculinas, recordemos que tenían una pieza anterior, cabeza, una pieza intermedia y un flagelo o cola. En la cabeza porta los 23 cromosomas, que aunque no se los ve como cromosomas, se los ve como cromatina, digamos, son cromosomas y hay 23 porque es haploide. Adelante del núcleo se observa un gran acrosoma. El acrosoma es como un lisosoma grande que tiene enzimas para poder degradar las cubiertas del óvulo. Por detrás del núcleo se observan los centríolos, y en la pieza intermedia se observa una serie de un gran número de mitocondrias en forma espiral alrededor de lo que es el axonema, o sea, las microtúbulos que pueden generar, digamos, con estas mitocondrias, la energía para hacer rotar a este flagelo. Es decir, el flagelo se mueve porque se rota desde la base, que está contra la pieza intermedia. Así como en la mujer, en cada ciclo se produce la salida o liberación hacia las trompas de una gameta masculina u óvulo, bueno, en los varones se produce la salida de las gametas en el proceso de la eyaculación, cuando la excitación sexual, en la etapa de la excitación que vimos en la respuesta sexual humana,
se llega al clímax y entonces durante el clímax se producen contracciones rítmicas de los conductos eyaculadores que van obligando entonces al avance de los espermatozoides por los conductos eyaculadores y a ellos se les va agregando las secreciones de las glándulas que ya vimos, que son las vesículas seminales, la secreción prostática, glándulas vulvoretrales, así, hasta que el producto de todas estas secreciones más los espermatozoides se constituyen en lo que denominamos el semen. Y este semen entonces, listo, con todas estas secreciones y los espermatozoides que ahora van a estar activados, es decir, con gran actividad, usando la energía para mover rápidamente el flagelo y avanzando entonces con la cabeza al frente y la cola detrás, van a salir expulsados por la uretra, que era compartido con la salida de la orina. Aquí se va a cerrar un meato, es decir, se va a cerrar una puerta, digamos, para que no salga la orina y salga el semen. En el caso de que esta eyaculación sea en una cópula, es decir, cuando el miembro masculino pene está inserto en la vagina de un tracto femenino, entonces la salida del semen durante la eyaculación estaría bañando el fondo de la vagina femenina y también parte del cuello del útero. Esto lo vamos a ver ahora pronto, pero esto es un gráfico que encontré para mostrar el camino que tiene que hacer los espermatozoides, que dijimos, salían al epidídimo y cuando estaban como células listos, aunque no estén activados, están maduros, salen del epidídimo por los conductos o vasos deferentes y en el momento de la eyaculación las contracciones de estos conductos deferentes, que los dos van por detrás de la vejiga urinaria, salen entonces y reciben el aporte de las glándulas para salir por la uretra en el momento en que el pene está erecto en la fase de excitación. Y esto hace que entonces encontré este esquema que está muy bueno para explicar esto. Acá está el tronco del pene, acá está el glande y acá está el producto de la eyaculación, que es el semen. Y en este caso el semen puede bañar, como dijimos, el cuello del útero o quedar en el fondo del saco vaginal. De cualquier manera, estos espermatozoides comienzan el nado atravesando primero el moco cervical, que si está en época fértil está más fluido, y tienen que nadar todos estos centímetros para pasar por el cuerpo del útero, es decir, por todas estas cavidades y llegar a alguna de las trompas que van a ser atraídos, digamos, químicamente por la presencia del óvulo. ¿Por qué digo esto? Porque en época fértil, etapa fértil, el óvulo ha salido del ovario entre el día, supongamos, 12 al 16, con su corona radiada acompañada y demás, va a entrar por el infundíbulo, esta parte ancha que tiene la trompa, va a empezar a ser transportado por la trompa y esta parte de la trompa que está señalada aquí, le decimos el tercio distal del oviducto o trompa. ¿Por qué? Porque lo que está cerca del útero es lo proximal y lo que está lejos es lo distal. Entonces, desde la perspectiva de la matriz o útero, la fecundación tiene que ocurrir en el tercio distal de la trompa de Falopio. ¿Y por qué es esto? Porque cuando el óvulo sale del ovario, termina su meiosis 2 y realmente se convierte en un óvulo fértil. Y aquí va a tener aproximadamente 2 días para ser interceptado por un espermatozoide que ocurra la fecundación. Porque luego de estos 2 días, este óvulo va a degenerar, es decir, se va a convertir, se va a bloquear, por decirlo así, se va a convertir en una célula que no va a ser penetrada por ningún espermatozoide y se va a degenerar. Esto da
que tiene que ser fertilizado en el tercio distal de la trompa o durante 2 días. Si no es encontrado durante estos 2 días, entonces, aunque haya espermatozoides vivos, inmóviles, en el tracto femenino, el óvulo no va a permitir ser fecundado. Esto garantiza la calidad del óvulo para generar el cigoto del hijo que se va a engendrar. Entonces, volviendo, decimos, el sitio entonces donde deben encontrarse los espermatozoides o el espermatozoide con cada óvulo debe ser el tercio distal de la trompa, porque es lo que puede ocurrir en las primeras 48 horas luego de la ovulación, que es aproximadamente el tiempo en que un óvulo es viable. Bien, entonces tenemos la ovulación, la eyaculación. Si hubo cópula entre varón y mujer, con, por supuesto, eyaculación dentro del tracto femenino, hay posibilidades de que si estamos en el periodo fértil de la mujer, haya fecundación. Entonces, vamos a ver técnicamente qué es la fecundación. La fecundación es este proceso maravilloso por el cual un óvulo, el cual está fotografiado aquí, es abordado en el tercio superior de la trompa de Falopio por una serie de espermatozoides, de los cuales todos intentarán romper las cubiertas de este óvulo y penetrar sus 23 cromosomas masculinos. Aquí, de nuevo, observamos el intento de numerosos espermatozoides moviendo su flagelo y horadando las cubiertas del óvulo para tratar de inocular lo que sería el núcleo del espermatozoide, que en realidad es un conjunto de hebras de ADN, 23 hebras de ADN que se constituyen en los cromosomas masculinos. Aquí tenemos fotografías reales, pseudo coloreadas, pero fotografías reales, en donde se ve cómo la cabeza del espermatozoide, utilizando enzimas y el movimiento de la cola, se va profundizando entre las células foliculares que rodean al óvulo para tratar de llegar a las membranas del óvulo. Y aquí se nota cómo esas cubiertas del óvulo, ¿no? Bueno, se ven como realmente una estructura que hay que horadar para llegar a la membrana del ovocito 2, ahora convertido en óvulo. Estas son las fases de la fecundación: denudación, reconocimiento y adhesión, penetración, fusión, bloqueo de la polispermia, formación de los dos pronúcleos y la anfimixis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, quiere decir denudación, quitar, digamos, las capas externas del óvulo, porque el espermatozoide ha llegado a horadar estas capas. Reconocimiento, porque la membrana del espermatozoide, recuerden que tiene proteínas, glucoproteínas y un glucocáliz que tiene que reconocerse con la membrana del óvulo, porque bueno, deben reconocerse como dos óvulos de la misma especie, por lo tanto tienen que reconocerse molecularmente su glucocáliz, y obviamente si esto es de la misma especie y se reconocen como tales, van a poder fusionar sus membranas y así entonces va a penetrar los cromosomas del espermatozoide dentro del citoplasma del óvulo. Las siguientes etapas las voy a mostrar aquí para que se noten. Aquí tenemos que durante la fecundación este espermatozoide con su acrosoma en rojo se acerca a las células de la corona radiada, con sus movimientos puede quitarlas y luego llega a la zona pelúcida, la cual la disuelve con las enzimas de su acrosoma. Ahí su membrana toca la membrana del óvulo. Y esta etapa es muy importante porque
En ese momento es como si el óvulo recibiera una activación. Esto incluso se logra sin espermatozoides. Pinchando suavemente un óvulo se logra esta etapa de activación. Hasta ahora el espermatozoide solo funciona como un activador, pero hay un proceso muy importante. Cuando el espermatozoide logra inocular su núcleo de 23 cromosomas y entonces ingresa al citoplasma del óvulo, ahora el óvulo va a tener lo que se llaman dos pronúcleos, el pronúcleo masculino y el original del óvulo, que ahora va a ser el pronúcleo femenino. Y les decía que la activación que produce el espermatozoide al fusionar las membranas e ingresar el pronúcleo es muy importante, porque en la corteza del óvulo hay unos gránulos que son volcados, su contenido hacia afuera, y esto es muy importante porque va a hacer que bloquee la posibilidad de que otro espermatozoide ingrese su pronúcleo. Por lo tanto, este es otro espermatozoide que ha sido rechazado por la actividad cortical desarrollada por el óvulo en el momento en que ingresó el primer espermatozoide. Esto que ven aquí, bloqueo de la polispermia, nos habla de esto. Poliespermia significa más o muchos espermatozoides. Jamás en la fecundación humana hay polispermia. No hay nunca ingreso de dos espermatozoides a un mismo óvulo, porque el primer espermatozoide que logra introducir su pronúcleo, o sea, su núcleo masculino, bloquea la entrada de un segundo o tercer espermatozoide, nunca hay polispermia. ¿Sí? Esto es importante porque se lo suelen confundir ustedes cuando hablamos de gemelos o mellizos, o sea, de la gemelaridad. No se producen porque haya dos espermatozoides fecundando un óvulo. La anfimixis, mientras tanto, es cuando ya se mezclan los cromosomas masculinos con los femeninos, generando entonces de nuevo un bloque o conjunto de 46 cromosomas que son ahora la constitución cromosómica de este hijo, de este nuevo hijo. Esta figura es para mostrar de nuevo cómo ocurre el bloqueo de la polispermia. Acá está un espermatozoide acercándose a un óvulo. Este óvulo tiene esta membrana pelúcida y tiene estos gránulos corticales. Pero cuando el espermatozoide logra fusionar las membranas, los gránulos corticales cambian la corteza del óvulo, permitiendo dejar entrar, o ya entró, el pronúcleo del espermatozoide original, pero impidiendo que ingresen otros espermatozoides. Y otra cosa que se ve muy bien aquí es que del espermatozoide solo entra al citoplasma del óvulo el núcleo. La pieza intermedia y el flagelo no ingresan al óvulo. Muy bien. En la fecundación, entonces, en las etapas, aquí lo vemos coloreado. Esto era un óvulo que estaba haciendo su meiosis 2. Acá se ve la meiosis 2 del cuerpo polar y mientras esto ocurre, está ocurriendo la ovulación. Si hay fertilidad y hay espermatozoides, estos espermatozoides aquí, uno solo va a haber ingresado su núcleo, entonces ahora hay dos pronúcleos, el femenino y el masculino. Y esto ya se denomina huevo o cigoto, porque ya tiene 46 cromosomas, un set de 23 paternos y un set de 23 maternos. Pero aquí lo que falta es que ocurra, esto ya ocurrió la fecundación, lo que falta es que ocurra la verdadera fertilización, que es que se mezclen ambos como si fuesen un solo conjunto de cromosomas, la anfimixis. Y eso ocurre aquí. Cuando se arma el primer uso mitótico para ordenar a todos estos cromosomas, es decir, que está empezando a ocurrir la primera mitosis. Esta sería la profase y metafase
de la primera mitosis que va a sufrir el cigoto o primera célula de este hijo. Todo ocurre muy rápido, en realidad. Hubo entrada del espermatozoide, de la cabeza del espermatozoide, que es el núcleo, formación de los dos pronúcleos, entonces esto es el cigoto, es la primera célula del hijo, pero ¿cuándo se va a constituir realmente en un hijo? Cuando comience a ser un cigoto en división celular, o sea, armando su primer uso mitótico y mezclando los cromosomas originales paternos con los cromosomas originales maternos en un set de 46 cromosomas reales. Entonces, un cigoto tiene 46 cromosomas, es diploide y empieza a sufrir las mitosis destinadas a generar 2, 4, 6, 8 y trillones de células del individuo adulto cuando termine, por supuesto, la gestación, ser feto, luego el parto, bebé, niñez, adolescencia y así. Repasando entonces, el cigoto huevo es la primera célula del ser humano, de cada uno de los seres humanos, que han logrado unir 23 y 23 cromosomas, de las gametas masculinas y femeninas, y por lo tanto tener 46 cromosomas que le falta comenzar a reunir estos dos sets y empezar las mitosis. Y esto se ve en una foto real, donde se ve un cigoto humano, se observan los corpúsculos polares en la membrana pelúcida, ¿sí? La membrana del óvulo, perdón, del cigoto y los dos pronúcleos. Y el citoplasma, que recordemos, fue aportado fundamentalmente por el óvulo. En el momento en que se presenta los cromosomas masculinos dentro de este citoplasma, hay un reordenamiento de todo el citoplasma, que ahora es el citoplasma de un cigoto. Otra cosa importante que ocurre cuando ocurre justamente la fecundación es que ya se determina si este cigoto es de una niña o de un niño, porque se determina el sexo. Si recordamos que la madre o la donante del óvulo, en este caso, hizo en sus ovarios meiosis y que de sus células diploides en el par sexual tenía 2X, o sea, su par sexual era 2 cromosomas X. Pero al generar por meiosis el óvulo, separó, segregó estos 2 cromosomas X a distintos óvulos. Cada óvulo tiene siempre solo un cromosoma y siempre es X. En cambio, los varones, cuando hacen en el testículo meiosis, separan su par sexual, que no eran iguales, era un X y un Y. Por lo tanto, ellos generan exactamente un 50% de espermatozoides con cromosoma sexual X y un 50% con cromosoma sexual Y. Y la mitad de los X pueden reunirse con los óvulos X. La otra mitad Y puede reunirse con los óvulos X. Por lo tanto, los hijos siempre tienen la probabilidad de ser el 50% XX mujeres y el otro 50% XY varones. Lo que estamos diciendo es que aunque no lo sepamos, en el momento de la fecundación, si el espermatozoide que logró ingresar sus 23 cromosomas, ingresó 22 autosomas y un Y, ese cigoto es de un varón. En cambio, si el espermatozoide que logró ingresar sus 23 cromosomas tenía 22 autosomas y un cromosoma X, al reunirse con el X del óvulo van a generar un cigoto de una niña. Y dijimos que de un óvulo sin fecundar, al ser fecundado generábamos un cigoto y que ese cigoto inmediatamente comienza las mitosis. Desde este momento comienza
lo que nosotros denominamos desarrollo prenatal y que específicamente denominamos embriología, porque es el estudio de las transformaciones que tiene un embrión, o sea, desde el cigoto hasta el parto. Por lo tanto, una vez que tenemos un cigoto y comienzan las mitosis, ya estamos hablando del desarrollo de un ser humano, que es todo el cuerpo se va a dar por mitosis, recordemos, menos sus células sexuales, y esto constituye la embriología. Como consecuencias entonces de la fecundación, podemos decir que la fecundación trajo la formación de un cigoto o huevo, que es una célula completa que tiene el número diploide de cromosomas, o sea, tiene el número cromosómico también de la especie, en nuestro caso 46. Esto provoca la redistribución de los orgánulos y demás componentes del citoplasma de este cigoto. Queda determinado el sexo de este hijo y comienza el desarrollo de las mitosis, o sea, el desarrollo embrionario. La embriología, entonces, estudia el desarrollo prenatal y más específicamente la definición que damos es que estudia todo el desarrollo de los organismos desde la formación desde su célula huevo hasta el momento del parto o nacimiento, y que incluye no solamente todos los procesos que le van ocurriendo al embrión, sino también a todas las estructuras que como anexos forma el embrión para sostenerse con vida. En nuestro caso, el ejemplo más conocido, los ejemplos más conocidos de anexos extraembrionarios son el cordón umbilical, la placenta, por ejemplo. Y otra cuestión importante es que este cuadro que está aquí lo vamos a volver a ver, pero es el cuadro que nos organiza las etapas del desarrollo con sus duraciones y los eventos más importantes. Si ustedes se fijan, tenemos cada periodo, ¿cómo se llama? Vamos a tener 3. El desarrollo germinal o etapa germinativa, en donde al embrión le llamamos un preembrión o germen, como una semilla, un germen. La etapa preembrionaria o germinal va a ir desde la semana primera a la segunda, o sea, desde el día 0 que se produce la fecundación hasta el día 14. El desarrollo embrionario va a continuar desde la tercera semana hasta la octava, es decir, hasta que termina el segundo mes aproximadamente. Luego de terminar el segundo mes, recién allí comienza la 9ª semana el embrión a llamarse feto. Es decir, embrión realmente tenemos desde la tercera semana a la octava y luego comienza el desarrollo fetal. Entonces, ¿cómo nombramos a las estructuras? Lo primero ya lo sabemos, el cigoto. Es el que aparece en el primer día y luego vamos a ir viendo cómo completamos este cuadro a medida que avanzamos. Entonces, nos vemos para la próxima clase justamente en nuestro desarrollo, digamos, en la etapa germinativa, en las 2 primeras semanas de la embriología humana. Hasta la próxima.